Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, carta a los Efesios. Efesios capítulo 4. Hoy vamos a tratar un punto de mucha importancia. Ahora, el que escribe esta carta, esta carta en la Biblia, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a escribir a una iglesia que está en un lugar, este lugar es Éfeso. Y los hermanos de Éfeso, los efesios, tienen que empezar a practicar lo que se les enseñó. ¿A nosotros qué nos enseñan? Que si tenemos frío, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos una campera. ¿Y qué pasa? Eso nos abriga para que no nos venga un resfriado. Entonces nosotros agarramos y hacemos caso a papá y a mamá. Papá y mamá, ¿qué nos dicen? Abrigate, ponete la bufanda y la campera y no te va a agarrar un resfriado. Nosotros lo ponemos en práctica y no nos resfriamos. Un día no lo pusimos en práctica y tenemos consecuencias. ¿Cuál? Y velas por todos lados, viene el resfriado, viene el fiebre, viene aquello y viene esto otro. Bien, entonces tenemos que hacer caso a ciertas instrucciones para que nos vaya bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer caso a ciertas instrucciones. Hay instrucciones que son re importantes y en este caso vamos a tocar un punto de muchas de las enseñanzas que tiene el capítulo 4. Vamos a tocarlas en manera desordenada. Tienen un orden de lectura, pero no un orden de prioridad. Entonces vamos a elegir al azar y vamos a ir tocando en cierta conveniencia algunos temas, ¿sí? En este caso, nuestro sermón va a ser un sermón textual, para que podamos entender que esto se va a resumir en 3 puntos, luego vamos a sacar sus respectivas conclusiones. Este sermón textual nos va a enfocarnos en un tema y luego poder sacar ciertas enseñanzas. Nuestro sermón se llama Calentitos pero no quemados. Calentitos pero no quemados. ¿De qué puede tratar esto? A veces tenemos un pan que lo estamos sacando del horno y está calentito pero no quemado. En cambio, cuando se nos pasa y se nos quema, ¿qué le pasa al pan? Primero, no tiene el mismo sabor. Segundo, tiene una corteza dura, negra, que parece carbón. Bien, nosotros vamos a aprender sobre esto. Calentitos pero no quemados. Y para introducirnos, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Cómo somos cuando algo o alguien nos enoja? ¿Qué tema? A ver, ¿nos enojamos? Sí. ¿Cómo somos cuando algo o alguien nos enoja? ¿Cómo somos? Segunda pregunta. Cuando aparece ese enojo, esa ira en nuestras conversaciones, ¿seguimos teniendo esa boca de cristiano y ese pensamiento de cristiano? ¿Seguimos teniendo esas cosas que a Dios le gusta? Cuando estamos enojados, ya me sacó cana verde y ahora le canto las 40. Así, ¿le canto esas 40 con boca cristiana? ¿Con pensamientos cristianos? ¿Cuánto nos dura ese enojo que casi que nos quema el pan? Estamos calentitos, pero ¿se nos llega a quemar el pan? Bien, nuestro sermón se llama Calentitos pero no quemados. Vamos a Efesios capítulo 4. Ya se habrá dado cuenta qué tema vamos a tocar. Efesios capítulo 4, versículo 26. Lo vamos a leer fuertes todos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, lo leemos todos fuertes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Lo leemos una vez más? Para que quede claro, porque a veces nos olvidamos lo que es un mandato, lo que es una sugerencia y lo que es una consecuencia. Vamos a entender bien eso. Fuerte, todos juntos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Clarísimo el versículo. Entonces, a este versículo lo vamos a desarmar y por cada palabra que vayamos estudiando vamos a sacar conclusiones. Este versículo arranca con airaos. Nuestra primera afirmación es que es real que nos enojamos. ¿Sí? Es real, no es algo que
es de otro mundo. Levante la mano, ¿quién se enojó una vez? Sí, creo que sí. Todos nos enojamos alguna vez, ¿verdad? Por H o por B nos enojamos. Es real que nos enojamos. Y parece más que válido en algunas ocasiones nuestro enojo. Parece más que válido. Salmos 76:7. Dios se enoja. El enojo es real. Dios se enoja. Dios se enoja contra el pecado y contra el pecador. Dios tiene ira contra aquellos que desobedecen deliberadamente a Dios, su palabra. Dios se enoja. Segundo punto de la realidad del enojo, que es algo real. Los hombres, nosotros, nos enojamos. Santiago 1:20 dice que hay ira, hay enojos, hay contiendas. Los hombres nos enojamos. Nosotros es una realidad que a veces sentimos enojo. Tercera conclusión de esta verdad es que nosotros podemos decir que Dios se enoja, el hombre se enoja, pero Dios tiene tal control de todo que Dios usa el enojo del hombre. Eso nos dice Salmo 76:10. La ira del hombre te alabará. Eso dice Salmos 76:10. Un ejemplo de que Dios usa la ira del hombre para que él sea engrandecido. Faraón se enojó y Dios armó todo un plan para que la ira de Faraón exalte su nombre. ¿Qué hacía Faraón? Faraón decía, no voy a liberar a tu pueblo. Moisés, libera a mi pueblo. Eso dice el Señor, libéralo para que le adoremos. No lo voy a liberar. Venían plagas, venían cosas, pero que ningún hombre podía hacer, solamente Dios. Y Dios fue engrandecido. Otro caso, contra José. Contra José vinieron un montón de personas airadas. ¿Quiénes? Principalmente los hermanos, que tenían enojo, no lo podían aguantar. A este me lo como con la mirada. Y Dios se engrandeció, Dios fue exaltado. Otra situación, ¿quién se acuerda de Tobías, de Gesem, el árabe, de estos personajes que tenían bronca contra Israel y bronca contra Nehemías? ¿Qué hizo Dios? Usó la ira de estos hombres para engrandecer su nombre. Entonces, vamos a sacar una conclusión. Nuestra conclusión es que es verdad que nos enojamos, es verdad que Dios se enoja, pero tenemos que decir que Dios tiene el control de los que se enojan para bien y de los que se enojan para mal. No debemos negar que hay cosas que nos enojan, solo que sepamos usar esa ira como Dios quiere. ¿Nos enojamos? Amén, gloria a Dios. Sí, nos enojamos porque lo dice la Biblia y nosotros vamos a decir que sí, hay cosas que nos enojan. Pero tenemos que usar esa ira para que Dios sea glorificado. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo el versículo. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Nuestra segunda afirmación es que es muy probable que la ira nos lleve a pecar si no logramos controlarla. Hay un control que nosotros podemos ejercer sobre nosotros mismos y es dando lugar a que Dios tome ese lugar. Y uno dice, ¿cómo que Dios podemos controlar dejando que otro tome el control? Y es muy fácil. Cuando nosotros no sabemos manejar y dejamos que otro maneje, estamos cediendo nuestro control. Hay veces que decimos cosas que no eran las mejores. Y en el momento del enojo se dice cada barbaridad a veces, y en ese momento cometemos muchos errores. Es verdad que nos aireamos, es real el enojo, pero es muy probable que la ira nos lleve a pecar si no logramos controlarla, si no logramos controlar ese enojo. La ira, que es injusta, es obra de la carne, nos dice Gálatas 5:20. Las obras de la carne son ira, contiendas. La ira que es descontrolada, que no está bajo la palabra de Dios, es obra de la carne. ¿Qué es la carne? Todo aquello
que se manifiesta sin control del Señor. ¿Sí? ¿Cuándo me controla el Señor? Y cuando me acuerdo de cosas de la Biblia y las pongo en práctica. Entonces es el Espíritu de Dios que me está manejando, me está controlando, me controla, me guía, me ayuda. Eso nos dice Gálatas 5:20. Cuando nuestra ira no está controlada, podemos entender que es una obra de la carne. Otra afirmación, cuando aparece rápidamente nuestra ira, cuando aparece rápidamente, es muestra de nuestra impaciencia. ¿Sí? El que se enoja así, en un segundo le dijeron una cosa que no le gustaba y ya se enojó, es muestra de nuestra impaciencia. Y no estoy hablando de un enojo de, no, estoy hablando de un enojo que provoca manifestar cosas de la carne, es decir, insultos, rencor, falta de perdón, impaciencia. No controla la boca, no controla sus acciones. Un poco más, si me da chance, agarro el ladrillo y se lo tiro por la cabeza. Cuando mi enojo es así de rápido, con cualquier cosa, está mostrando mi impaciencia. Esto lo dice Proverbios 12:16. El que tarda en airiarse es grande en entendimiento, pero el impaciente de espíritu es un desastre. ¿Saben qué? El que es impaciente, el que es intolerante, lamentablemente deja desparramos por todos lados. Porque termina dañando a mucha gente, el que rápidamente se enoja. Otra cosa es que la ira la ira sentimental es un momento de debilidad muchas veces para nosotros, porque dejamos ver ciertas debilidades nuestras. Cuando a veces nos enojamos, dejamos a la intemperie nuestro corazón porque dejamos libre todos nuestros sentimientos y decimos, vos para mí sos esto y aquello y esto otro, que esto, que el otro. Y cuando ya paró la moto, se estacionó y recapacitamos, nos damos cuenta, ¿qué hice? ¿Qué dije? Se me fue la boca para cualquier lado. No era eso. ¿Qué mostró? Mostró que no tengo control. Hay algo que puede en mí y es la carne. Hay algo que me supera y es el enojo en mí. Y no puedo controlarlo. No puedo controlarlo. ¿Qué se manifestó? Que hay cosas en mi corazón que no están bien. Tienen que ser limpiadas. Son sucias. Cuando se manifiesta esto, es un momento de debilidad, de sensibilidad para nosotros. Proverbios 27:4 nos habla de eso. Dice que al punto el necio muestra su ira. Se deja ver lo que es. Cuando aprietan las cosas, a ver de qué está hecho este hombre que tanto habla de Dios, que tanto dice que Cristo es amor, que esto, que el otro. En el momento de la prueba es donde se ven las cosas. Y el justo, el que está ahí aferrado a la palabra de Dios, el que practica la justicia, no el justo, sino el que practica la justicia, se retiene, es tardo para iriarse, tiene el carácter del Señor, tardo para iriarse y grande en misericordia. Y tardo no habla de que no tiene ira, sino que la tiene reatrasada, lejos, es más, ni se acuerdan, llegó tarde la ira, no llega a tiempo. ¿Por qué? Porque tiene paciencia. Paciencia y paciencia y paciencia. Cuando llegamos tarde es porque no llegó al momento que debería llegar. Y se alargó la cosa, se extendió la paciencia y la misericordia. Y bueno, cuando ya rebalsó el vaso, recién ahí estalla. Antes no. Así es nuestro Señor. A veces el Señor nos tiene muchísima paciencia y nosotros no nos damos cuenta. La conclusión que sacamos, pero no pequéis, es que aunque es real que nos enojamos, no siempre es justificado nuestro enojo. ¿Sí? A veces nos enojamos, sí, y decimos, esta ira es la ira del Señor, el celo de tu casa me consume, Señor. Y no es tan justificado ese enojo.
Fue más porque me dolió a mí, que me sentí mal, por eso le grité, por eso lo insulté, por eso le hice sentir mal adrede. La ira es un descontrol. Es un descontrol cuando es de la carne, pero bajo el control del Señor es muy edificante. ¿Saben por qué? Porque tarda, llega retarde y cuando llega está controlado por la palabra de Dios. ¿Sí? Está controlado. Si no es así, es de la carne. Ya está. Explotó como una polvorita, le acercaron una chispa y explotó el hermano. Bueno, ahí hay algo que hay que trabajar. Seguimos leyendo nuestro versículo, airaos, pero no pequéis. Airaos. Entonces, airaos, no debemos negar que hay cosas que nos enojan, solo que sepamos usar esa ira para que Dios sea glorificado. Airaos, es verdad que nos enojamos, pero no pequéis. Nuestra segunda conclusión, aunque es real que nos enojamos, no siempre ese enojo es justificado. Tercer punto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tiene que ver el sol con todo esto? O sea que si me pongo abajo en sombra no tiene nada que ver. Si me meto en casa y no me pega el sol, ya está. Me puedo enojar todo lo que quiero. No, es una metáfora. Es una metáfora de tiempo. Es como si yo dijese, ¿y de cuánto tiempo está aquella hermanita? Y está ya de 9 lunas. ¿Qué pasaron 9 lunas por la cabeza de ella? ¿O qué? ¿Tiene 9 lunas en la panza? No, hablamos de tiempo, ¿sí? Uno entiende, 9 lunas, claro, 9 meses, ya está a punto. Bueno, que no se ponga el sol, el poner es la caída del sol. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, está mi enojo todavía ahí y el sol se está cayendo arriba de mi enojo. No. Ya llegó la noche. No está hablando literalmente de un día. Está hablando de un tiempo en el que ya no hay tiempo para trabajar ni moverse. No hay tiempo para reconciliarse. El día acabó. La claridad se acabó. Lo que está hablando es que no tenemos que esperar el momento oscuro para buscar que nuestra ira desaparezca. No. En el momento temprano y de claridad debemos de trabajar. En tanto el día está, hemos de trabajar, hemos de movernos. Entonces, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a decir nuestra afirmación. El tiempo de nuestro enojo es el que puede determinar si es carnal o espiritual. ¿Va de vuelta? El tiempo de nuestro enojo es el que puede determinar si nuestro enojo es carnal o espiritual. ¿Qué es espiritual? Todo lo que es conforme lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere. ¿Qué es carnal? Todo lo que a nosotros nos gusta de manera errada y que no le gusta a Dios. Entonces, puede que nuestro enojo, si dura mucho, determine qué tan espiritual somos. ¿Cuánto nos duran algunas cosas? ¿Cuánto nos duran algunos enojos? Eso es una buena pregunta para esta afirmación. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿15 minutos? ¿Hasta que Él venga y me pida perdón? Hasta entonces mi ira y mi enojo está sobre Él y Dios me acompaña. Alabado sea el Señor, consúmelo. A ver, tenemos que tener algo en claro. Dios no ha derramado su ira sobre nosotros, la derramó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros no somos lentos ni perezosos para mandar nuestra ira sobre algún hermano. Por ahí nos faltaría acercarnos un poco más al carácter de Dios. ¿Cuánto nos dura algunos berrinches, algunos enojos? Una afirmación en relación a esto es que dejar la ira, dejar nuestro enojo y ya está, arreglar las cosas en nuestro corazón, nos fuerza a hablar con Dios, nos fuerza a orar. Porque ¿saben qué?
el afán que hay en nuestro corazón por esa ira, por ese enojo, lo vamos a dejar a los pies del Señor. Vamos a orar. Procurar dejar la ira a un lado nos lleva a orar. Otra afirmación, procurar dejar la ira a un lado nos lleva a amar y perdonar al hermano. Porque no nos enojamos con el micrófono. Nos enojamos con el hermano que puso mal el micrófono ahí, que le caiga un rayo. ¿Por qué? Porque lo puso mal. El micrófono no se puso solo, alguien lo puso ahí. Y brota enojo. No, ahí bajamos los humos y decimos, ¿Dios se enojó cuando yo me puse mal las zapatillas? No, y me voy a enojar porque puso mal un micrófono. Cuando nos acercamos más al carácter de Dios, vemos que Dios perdona mucho y nosotros deberíamos de perdonar mucho. ¿Sí? Entonces, nuestra conclusión de no se ponga el sol sobre vuestro enojo es, muchas veces, el tiempo de nuestro enojo, lo largo que hacemos las cosas, nos llevan a pecar. Si dejamos la ira en oración y perdonamos a los hermanos de corazón, otro va a ser nuestro carácter. ¿Sí? Muchas veces el tiempo de nuestro enojo, lo largo que hacemos las cosas, nos lleva a pecar. Pero mientras más rápido dejamos ese enojo a los pies del Señor y perdonamos a nuestro hermano, más firmes, más maduros vamos a ser. Entonces vamos a terminar con nuestras 3 conclusiones. Airaos. No debemos negar que hay cosas que nos enojan, ¿sí? Solo que sepamos usar esa ira para que Dios sea glorificado. Pero no pequéis. Aunque es real que nos enojamos, no siempre nuestro enojo es justificado. No siempre somos aquellos que manifiestan la ira de Dios y justa, santa y perfecta. No, tampoco somos lo más. No, a veces nos equivocamos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces el tiempo de nuestro enojo, lo largo que hacemos las cosas, nos lleva a pecar. Pero mientras más rápido arreglamos las cosas con el Señor, pidiéndole perdón al Señor, porque a veces son enojos injustificados. Y mientras más rápido tratamos de perdonar al hermano, mejor va a ser nuestro carácter. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude porque todos nos enojamos. Y los hijos de Dios podemos agarrar y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Le pedimos perdón a Dios y Dios ¿qué hace? ¿Nos perdona sí o no? A ver, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona sí o no. Sí, nos perdona. Claro, tenemos fe que Dios nos perdona. Pero nada tiene que ver con el que no cree en Dios. Esto no se aplica al que no confía en Dios. No se aplica, ¿por qué? Porque no tiene un Dios a quien pedirle. Por eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a que si tenemos enojo en nuestro corazón sepamos manejarlo. Y si no tenemos un Dios que nos ayude, que Él sea nuestro Dios para poder empezar a vivir una vida controlada y cambiar nuestra